escuchan? Bueno, en un ratito empezamos. Vamos a esperar a que se sume. Buenísimo. A que se sume más gente. Esperemos un ratito y me están diciendo que se escucha bien. Ahí se van sumando a poco. Bueno, ya pasaron 2 minutitos. Vamos a arrancar. Cualquier cosa, igual esto queda grabado, así que lo pueden volver a ver cuando quieran. Antes de empezar, vamos a tratar de dar un encuentro, el segundo encuentro, de forma completa, ¿sí? La idea es hablar de algunos contenidos, como por ejemplo el de hoy corresponde a anatomía y cambios fisiogravídicos, que en palabras simples serían los cambios normales que le ocurren a las mujeres embarazadas. Eh, y después hablar un poquito sobre algunos ejercicios, ¿sí? Yo se los voy a mostrar, pero la idea es que ustedes tomen, no son muchos, ¿sí? Porque por este medio tampoco se puede hacer algo, extender demasiado por la capacidad que nos da la pantalla, pero la idea es que lo utilicen, que lo vayan poniendo en práctica de a poco, ¿sí? En la clase anterior, en realidad el encuentro anterior, mi compañera les dio pautas de alarma, ¿sí? Eh, Mi compañera y yo, en mi caso mi nombre es Florencia, somos las dos residentes del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en el servicio de obstetricia. Ahí me dice que se escucha muy bajito. ¿Se sigue escuchando muy bajo? Subo el volumen de mi voz. A ver, díganme. Bueno, como les decía, mi nombre es Florencia. Eh, Nosotras hacemos la residencia en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en la parte de obstetricia, ¿sí? Somos obstétricas, parteras. eh, y en el encuentro de hoy, como les dije, vamos a hablar de la anatomía, ¿sí? La idea es hacerlo algo dinámico, en lo que se pueda, porque ustedes me pueden responder de manera fluida, ¿sí? Pero la idea es que no sea aburrido, ¿sí? Perfecto, se escucha bien, me dice. Genial. Bueno, eh, para hablar algo más directo, nosotros lo que le queremos plantear es el conocimiento, ¿sí? De la anatomía de la mujer, principalmente, que es lo que nos interesa abordar en este encuentro, junto a los órganos internos, ¿sí? Los genitales internos y externos, tener un conocimiento para poder saber qué es lo que se va a estar modificando y qué es lo que se va a estar preparando para desencadenar un trabajo de parto y un parto luego. Nosotros no contamos ahora para mostrarle con una maqueta, pero sí voy a mostrarle unas imágenes. Si me dicen que se ve perfecto, lo sigo mostrando. ¿Sí? Ahí va. Ustedes miren la pantalla y yo les voy a mostrar. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos a la pelvis femenina. ¿Sí? La pelvis femenina
está tanto la masculina también, están formadas por 4 huesos. 2 coxales, un sacro, ¿sí? Y un coxis. Bien, ahí les muestro qué es cada uno. Este hueso es el coxal, que al igual que del otro lado se unen, ¿sí? Por detrás se encuentra el sacro y por debajo está el coxis. ¿Cuál es el coxis? El coxis es el último hueso de nuestra columna vertebral, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esto? Esto como para que ustedes entiendan, es una imagen, ahí se ve también parte de la... Es una imagen si nosotros nos vemos desde anterior, ¿sí? Si yo veo una persona de frente, lo que voy a observar es esto, ¿sí? Ahí bien transparente se ve el ombligo, ¿sí? Es como para que ustedes vean y por debajo está la vulva, se puede ver, ¿sí? ¿Qué es importante tener esto en cuenta? Es saber por dónde es que va a estar apoyando esa presentación fetal, que puede ser tanto la cabeza como la cola del bebé en algunos casos, ¿sí? Que se lo conoce como pelviana, ¿sí? O cualquier otro miembro, ¿sí? Cualquier otra parte fetal que puede estar en contacto con esta pelvis. ¿Está bien? ¿Qué es importante también tener en cuenta? ¿Para qué es importante para nosotros? ¿Sí? La pelvis obstétricamente, ¿sí? A ver qué quiero ver ahí. Ahí está, perfecto. Ahí la pelvis es como si nosotros viéramos una persona de frente, pero un poco más de costado, ¿sí? Podemos ver lo mismo, ¿está bien? Los 2 huesos, ¿sí? El sacro, ¿sí? Que está por ahí. Y por debajo, ¿sí? El coxis. ¿Qué es importante de tener en cuenta de esto? Nosotros la pelvis la dividimos en 2, a partir de un estrecho, ¿sí? Que es el estrecho superior. El estrecho superior es todo esto, ¿sí? Que rodea a nuestra excavación. Quiero que lo vean ahí se ve mejor. ¿Qué nos va a permitir este estrecho superior? Es dividir a la pelvis en una parte de pelvis mayor y una pelvis menor. Lo que a nosotros nos interesa es la pelvis menor. ¿Por qué? Porque ahí por dentro está la excavación y es donde va a tener que pasar este bebé en el trabajo de parto, ¿sí? Van a ver también que a nosotros nos interesa que ustedes conozcan una imagen de nuestra pelvis. Esto es si yo me pongo debajo de una persona y la quiero ver desde abajo, ¿sí? Lo que yo voy a observar es el pubis, ¿sí? Los tubérculos, ¿sí? Que ahora se me fue como el nombre, y el coxis, ¿sí? Estas 2 estructuras nosotros las podemos sentir con exactitud desde afuera. Yo después, cuando finalice la clase y cuando veamos los ejercicios, yo les voy a demostrar cómo ustedes desde afuera, desde el exterior, ustedes pueden sentir estas estructuras. ¿Y qué es lo importante de todo esto? Para tomar dimensión del espacio que nosotros le podemos brindar desde nuestro cuerpo a nuestro bebé, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta y hacer consciente de ese espacio, ¿sí? Eso por un lado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Díganme. ¿Hoy se cortó el video? Hay una mamá que me dice que se cortó el video. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, sigo. ¿Qué es importante de todo esto? ¿Qué más nos interesa saber? Las estructuras que compartimos por dentro, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta estas estructuras, ¿sí? Serlas conscientes, porque por eso también sabemos que si algunas modificaciones o algunas situaciones que nosotras podemos vivenciar van a ser normales o se vuelven patológicas, ¿sí? Para tener en cuenta de que si nos sucede una situación particular sabemos que es propia del embarazo y no es algo ajeno a que le está sucediendo a nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Está bien?
Por eso es importante, yo ahora les voy a mostrar otra foto para que ustedes puedan observar cuáles son nuestros órganos por dentro, ¿sí? Que acompañan a nuestro aparato reproductor, que es donde va a encontrarse nuestro bebé, ¿sí? Esto es una imagen que yo la quiero que la piensen. De adelante para atrás. Lo que podemos encontrar dentro de la cavidad, ¿sí? Dentro de esa pelvis femenina que yo le acabo de mostrar. ¿Está bien? Bien. Ahí va. ¿Sí? De adelante, para que yo me ubique, ahí va. De adelante para atrás. ¿Sí? De adelante tenemos al pubis, ¿sí? Esta estructura yo ahora se las voy a mostrar en mi cuerpo, como para que ustedes tengan una noción de dónde se encuentra. La vejiga, la vagina, que luego se conecta con la estructura del útero, ¿sí? Y el ano, que si ascendemos se encuentra el recto. ¿Está bien? Por detrás del ano se encuentra el sacro y más abajo el coxis. ¿Sí? Eso es de anterior a posterior. Este huesito que yo le mostré en la imagen anterior, que se llama pubis, que es este que se forma acá, ¿sí? Me voy a parar. Es, si nosotros nos tocamos, ¿sí? Nuestro monte de Venus, voy a bajar un poco la imagen, ¿sí? Si hacemos presión hacia abajo, vamos a sentir una dureza, ¿sí? En esa dureza, desde que inicia esa dureza, ese es el borde superior del pubis, ¿sí? Y que es algo muy importante que ustedes tomen noción. Primero porque a medida que avanza el embarazo y crece el útero, ¿sí? Va a generar un poco más de dolor. ¿Por qué va a generar un poco más de dolor? Por la presión que ejerce ese útero y ese peso, ¿sí? Del bebé. ¿Está bien? Eso por un lado. Segundo, es una estructura que a ustedes van a tocarles cuando vayan en sus controles de embarazo. ¿Para qué? Precisamente para medirles la altura uterina, ¿sí? La altura uterina es algo que el operador o quienes controlan su embarazo van a usar una cinta métrica, ¿sí? Propia, es una herramienta que tenemos nosotras, y van a medir desde un extremo, van a usar esa cinta, pero ese extremo va a ir desde el borde superior de ese huesito que se llama pubis hasta el final, ¿sí? Del útero, del fondo del útero, ¿está bien? Y eso es importantísimo que se lo realicen en todos los controles, ¿está bien? A nosotros nos da información y parámetros que nos van indicando si el crecimiento del bebé, entre otras cosas, va en forma correcta o no, ¿sí? Para que ustedes se den una idea, a ver, quiero que... Ahí va, ¿sí? Esto es lo que hace el operador, ¿sí? Desde el borde del pubis, ¿está bien? Va a estirar la cinta hasta llegar al fondo del útero y así miden la altura uterina. Como para que ustedes lo vean más didáctico, eso se puede observar mejor en esta imagen. ¿Sí? ¿Sirve un poco eso como para que se den una idea? Bien. Eso por un lado, ¿sí? Para ir imaginándonos. Algunas me dicen que no ven bien. Acá todo funcionaría correctamente por lo que se puede ver. Bien, luego de conocer y tener una idea, ¿sí? En nuestra cabeza de cómo está nuestra anatomía conformada. Ay, qué macana, me dicen que no lo ven. No quiero cortar el video, pero... Bueno, el resto me dice que sí. Capaz que es una mala conexión, ¿sí? Fíjate si es tu conexión, ¿sí? Porque el resto me está diciendo que sí. Bueno, vamos a hablar ahora de los órganos internos, ¿sí? Para después ir avanzando un poco más y hacerlo más dinámico todavía. Los órganos internos, dentro de esta estructura anatómica, vamos a tener al famoso aparato reproductor femenino,
¿sí? A ver, ahí va. El aparato reproductor femenino. El aparato reproductor, nosotros lo que podemos hacer es una maqueta. Tenemos una maqueta para eso y acá está nuestro señor útero con vagina y trompas. Ahí es muy lindo. Bien, ahí está. Es un poco complicado ubicarse con la pantalla. Bien, vamos a hablar para que conozcamos dónde está ubicado, cómo está formado este aparato reproductor, ¿sí? Y qué viaje hace el óvulo fecundado para llegar a ubicarse en el útero, ¿sí? Y crecer y desarrollarse durante todo el embarazo, ¿sí? Para que se dé una idea, ubico nuevamente y me muevo nuevamente. Bien, bajo un cachito la cámara, ahí va. Ubiquen, ¿sí? En tamaño, que esto se encuentra por acá, ¿sí? Si yo toco, ¿sí? Alrededor de mi cadera, voy a encontrar el borde, ¿sí? De uno de los dos huesos coxales, ¿está bien? Y si voy hacia adelante, encuentro el pubis, ¿sí? Y piensen que esto internamente se encuentra nuestro aparato reproductor femenino. Bien, ahí me dice que se ven muy bien, vamos. Bueno, para que sea ordenado, ¿sí? De abajo hacia arriba lo voy a ir nombrando, ¿está bien? Tenemos a la vagina, ¿sí? La vagina es una estructura muy elástica, ¿sí? Que no sé si se llega a observar, pero tiene unas estrías, unas líneas, ¿sí? Que hacen propia la estructura de la vagina. Es un sitio muy que toma mucho tamaño. Eso es lo que quiero demostrarles y decirles, que es un lugar que tiene que tener en cuenta que al momento del periodo expulsivo va a brindar la capacidad que necesite ese feto para pasar, ¿sí? Es muy dócil, a eso quería llegar, ¿está bien? Eso por un lado. Si yo asciendo, ¿sí? Me voy a encontrar con una estructura, ¿sí? Que se llama orificio cervical externo del cuello del útero, ¿sí? Por encima de esta vagina se encuentra este órgano hueco que se llama útero, ¿sí? Y el principio de este órgano hueco es el cuello uterino, ¿sí? Quiero ver, ahí está, ¿sí? De afuera hacia adentro tenemos el orificio cervical externo, ¿sí? Que es lo que ustedes cuando vayan a las últimas consultas prenatales o cuando queden internadas y durante el trabajo de parto, es donde van a poder identificar cómo avanza, ¿sí? Este trabajo de parto. Si ustedes van a una consulta de guardia y dicen que tienen contracciones, se les va a hacer un tacto vaginal, ¿sí? El tacto vaginal, el operador que va a llevar a cabo la consulta, lo que va a hacer es utilizar estos dos dedos, ¿sí? Y va a ser el tacto, ¿sí? Donde se introduce por dentro de la vagina y lo que va a hacer es saber si hay dilatación o no hay dilatación, ¿sí? ¿Está bien? No es que ascienden y toman contacto con el bebé, ¿sí? La idea es que ustedes tengan una idea, tengan en cuenta dónde está cada estructura para que sepan hasta dónde llega uno operando con la mano. ¿Está bien? Tomando contacto con la mano. Este orificio, ¿sí? Si yo haciendo un poco más, se comunica con el trayecto y el recorrido que tiene este cuello del útero. Al final encontramos el orificio cervical interno, ¿sí? Dependiendo los bebés que la mamá tenga, ¿sí? Si es una mamá primeriza, durante el trabajo de parto, esto es lo que se va a ir modificando, ¿sí? Esto igual lo van a hablar en el próximo encuentro, pero para que ustedes tengan una idea. En las mamás primerizas lo que va a ocurrir es que primero se va a cortar esto, que mide alrededor de 3 centímetros, y luego se va a empezar a dilatar. ¿Está bien?
Por lo tanto, es un proceso largo, ¿sí? Por lo general, lleva varias horas, ¿está bien? Hasta días. En el caso de las mamás que tienen muchos bebés, este proceso se vuelve en simultáneo, ¿sí? Por eso las mamás que tienen muchos bebés saben que en cuanto arrancan las contracciones de manera simultánea, ellas ya saben que tienen que ir a la guardia porque esto es mucho más rápido, ¿sí? Bueno, en este lugar, como para que ustedes se den una idea, es donde se ubica el tapón mucoso, el famoso tapón mucoso, ¿sí? Eh, Por lo tanto, tienen que saber que el tapón mucoso es algo que se puede perder y que las glándulas que se encuentran en esta región lo van a volver a generar. Por lo tanto, no es una urgencia para ir a la guardia, ¿sí? El tapón mucoso puede perderse en semanas anteriores a que se desencadene un trabajo de parto hasta el momento en que nace el bebé, ¿sí? Es algo que se vuelve a generar y se pierde. Se vuelve a generar y se pierde. O hay mamás que ni siquiera en ningún momento notaron que lo perdieron, ¿sí? Eso por un lado. Ascendemos, estructura del útero, ¿sí? El útero a su vez tiene un sector que se llama istmo y luego lo recorre por completo su cuerpo. A los extremos del cuerpo están los cuernos uterinos, que desde ahí nacen las trompas uterinas, ¿sí? Cuando ustedes participen del encuentro de los métodos de anticoncepción, van a ver que esto les va a resultar famoso. Y después está el ovario, ¿sí? Los ovarios en cada lado. Importante, nosotras todos los meses vamos a ovular. Hay un momento del mes que ovulamos. En los ovarios, ¿sí? Uno de nuestros óvulos madura, se rompe la estructura, hay una de las paredes que se rompe y toma contacto con las fimbrias que se llaman, que son como unos... como unos hilitos que se lo imaginen, para que se lo imaginen ustedes, que funciona acá, que forma parte de esta estructura de la trompa, va a absorber ese óvulo, ¿sí? Y lo va a ir dirigiendo despacito hasta esta altura de la trompa. Tenemos relaciones sexuales, ¿sí? Los espermatozoides ascienden por la cavidad uterina, van al encuentro con este óvulo y fecunda, ¿sí? Una vez que fecunda, por los movimientos que hay dentro de esta trompa, va a dirigirse hacia el fondo del útero, donde por lo general es donde se anida, donde se introduce, ¿sí? Sí, es verdad, se introduce dentro del útero, así como suena. Va rompiendo unas capas musculares, una de las capas musculares, y queda anidado y va a empezar a formar la placenta y va a empezar a desarrollarse desde ese punto el bebé. ¿Sí? ¿Quedó claro más o menos? ¿Sí? Bien. A esta estructura, que es el aparato reproductor femenino, acompañan otros órganos genitales. ¿Sí? Que se los voy a mostrar en esta foto nuevamente. ¿Se acuerdan? A ver, ahí está. Teníamos a la vejiga, acá está la vagina, que si ascendemos y se puede ver también ahí justo el tapón mucoso, y por detrás está el ano que continúa con el recto, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta esto? Para que ustedes se den una idea de que la presión que va generando a medida que crece el bebé, la presión que va generando hacia adelante este útero gravídico, ¿sí? Va a generar más presión sobre la vejiga. Por lo tanto, a veces la mamá, si estornudan o si tosen o algún movimiento brusco, pueden perder orina, ¿sí? Y está dado por esta situación, ¿sí? Por la presión que tiene la vejiga, porque detrás se encuentra el útero gestante, ¿sí? Y lo mismo pasa con el recto, ¿sí? Aún más lo van a sentir aquellas mamás que ya pasaron por un trabajo de parto y saben bien la presión que siente a medida que este bebé va descendiendo, ¿sí? Por esta curva que tiene la columna, ¿sí? Que se llama curva de Carus, a nivel de la excavación.
a medida que va pasando el bebé, van a sentir más presión a nivel del recto y van a tener esa sensación de ir de cuerpo, ¿sí? Por esto mismo, ¿sí? Porque está por detrás del intestino y genera más presión. Bien, cuando hablamos de los genitales internos, también tenemos que hablar de los genitales externos, ¿sí? No sé si es algo que ustedes ya hicieron, pero es un consejo que le podemos dar a todas. Lo ideal es que lo hagan desde que comienzan el embarazo y más aún previo, ¿sí? Que cada una conozca sus genitales externos. No solamente para saber con qué contamos, sino también para saber si se modifica, si no se modifica, si hay algo nuevo que encontramos o no. Más allá de los cambios normales que surgen propios del embarazo, hay que tener en cuenta que hay enfermedades de transmisión sexual que algunas generan algo diferente, como sea una verruga, una ampolla, ¿sí? Y todo eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de reconocer si está todo igual o si hay algo nuevo, por lo cual tenemos que consultar al médico. ¿Está bien? Al ginecólogo o al obstetra, ¿sí? Eso por un lado. Acá tenemos una maquetita, ¿sí? De nuestros genitales externos. Nuevamente me voy a parar, voy a hacer de modelo para mostrarles dónde es que se ubica toda esta estructura. ¿Sí? Hago puntita de pie, aunque ustedes no lo crean. ¿Sí? Esto está bien a esta altura, ¿sí? Y las estructuras son como se ve desde acá. ¿Sí? De arriba hacia abajo voy a ir contándoles qué es lo que encontramos, ¿sí? Ay, como me mareo un poco esto. Bien, tenemos el monte de Venus, ¿sí? Que si nosotros hacemos presión en este monte de Venus, vamos a encontrar ¿qué? Al pubis, ¿sí? Al famoso pubis, ¿sí? Por debajo del monte de Venus encontramos al clítoris, ¿sí? El clítoris es nuestro órgano eréctil, ¿sí? Nuestro órgano de mayor sensibilidad, donde tenemos que nos va a permitir generar sensaciones. Es buenísimo que tomen conciencia de este órgano. Por eso, más allá de que yo le estoy explicando los órganos externos, estaría bueno que ustedes, ahora que termina la clase, si tienen a mano un espejo, se miren, ¿sí? Simples palabras, se miren los genitales, se miren su vulva, ¿sí? Se conozcan. Es importante que hagan esto, ¿sí? Después del clítoris, ¿sí? Que hay que trabajarlo, hay que estimularlo. No importa si están embarazadas, ¿sí? Es un buen momento para conocerse. Por debajo se encuentra la vulva, ¿sí? Que tenemos a nuestros labios mayores, ¿sí? Nuestros labios menores que hacen como un capuchón a nuestro clítoris, ¿sí? Y este es el vestíbulo propio de la vulva, ¿sí? El vestíbulo que si nosotros ingresamos está la vagina. Pero anterior tenemos otro orificio, ¿sí? Que algunos ni lo notan, ¿sí? Es muy importante saber que la orina, ¿sí? El pis, sale por otro orificio que no es la vulva, que no es la vagina, ¿sí? Tenemos uno bien. Hay algunas mamás que es necesario que se separen, ¿sí? Mamás o mujeres, ¿sí? Que se separen los labios genitales para poder observar bien que tenemos este orificio de la uretra que se conecta con la vejiga, ¿sí? Y es donde va a permitir salir la orina. Por debajo está el vestíbulo de la vagina, ¿sí? Donde tenemos relaciones sexuales, donde se produce el parto vaginal, donde nosotros al momento de tactar introducimos los 2 dedos y podemos saber la dilatación con la que cuentan. Y bien por debajo y al finalizar este vestíbulo encontramos el ano, ¿sí? El ano. ¿Está bien? Que si continúa ese orificio llegamos al recto. ¿Está bien? A diferencia de los hombres, las mujeres cuentan con 3 orificios, que es la uretra, la vagina y el ano. Los hombres solamente tienen 2, ¿sí? La uretra y el ano. ¿Está bien?
¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno, eso por un lado. Con respecto a los genitales, es importante, como les dije antes, que observen bien sus cambios, ¿sí? Por lo general, una de las modificaciones normales que tienen las embarazadas hablando justamente de los órganos genitales externos, va a tener mayor pigmentación, ¿sí? En todo lo que es la zona vestibular y de los labios internos, mayor pigmentación, mayor, van a notar que están más edematizadas. Algunas mamás aparecen hasta venas, ¿sí? Venas que son bien varices, ¿sí? Para que ustedes las puedan reconocer, que son bien visibles, ¿sí? En el caso de que ustedes se noten esto y en los controles no logren observarlo, ¿sí? Porque no en ningún momento le observaron los genitales externos por ningún motivo, y ustedes sí saben que tienen varices vulvar, por favor avisen, ¿sí? A quien les haga el control. Eso por un lado. Van a tener mayor secreción, ¿sí? Vaginal durante el embarazo. Va a haber un aumento de los vellos, ¿sí? Van a ver que no solamente a nivel genital, sino donde por lo general hay más irrigación, los vellos van a estar aumentando en cantidad también, ¿sí? Con respecto a las modificaciones generales que les ocurren a la embarazada, palabras mayores y haciendo a grandes rasgos lo que tenemos es modificaciones generales, que algunas van a ser transitorias, que duran lo que dura el embarazo, y hay un órgano que va a continuar su modificación, que no vuelve al estado anterior al embarazo, que es la mama, ¿sí? La glándula mamaria. La glándula mamaria es el único órgano que cuando la mamá ya parió, ya es puérpera, sigue en modificación, sigue en constante transformación. El resto de los órganos, a medida que pasan las horas y las semanas, van a ir volviendo a su estado previo a la gravidez, previo a estar embarazada, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Con respecto a la cara, vamos a los cambios que se producen en la cara, por ejemplo. Van a ver que hay una mayor pigmentación, ¿sí? Hay partes específicas que tienen mayor pigmentación, a eso lo conocen como cloasma, ¿sí? Van a ver que es a nivel de la frente, van a tener más manchas o una coloración rojiza, ¿sí? En el dorso de la nariz y en los pómulos, ¿sí? Es donde hay más cambios, más manchas, como dije antes, ¿está bien? Y es propio del embarazo. Vellos van a salir mucho más, ¿sí? Toda la zona donde está más, donde hay mayor vascularización, ¿sí? Donde hay mayor vascularización va a haber mayor crecimiento del vello. Después la pigmentación también se va a dirigir a las mamas, ¿sí? Aparte de los genitales externos. Nuestra hermosa maqueta. Bien, nuestra amiga la teta, ¿sí? Esto igual lo vamos a ver en otro de los encuentros. Nos va a acompañar cuando hablemos de lactancia, nos va a acompañar y le vamos a hablar mucho más de la teta. Pero para que se den una idea, entre los cambios que surgen, va a haber vascularización y mayor pigmentación también en ella, ¿sí? La mama, les voy a mostrar una imagen para que ustedes tengan una idea de todo lo que pasa por dentro. Ahí lo pueden llegar a ver, ¿sí? Es como si la viéramos por dentro, anatómicamente. Estas son las glándulas, ¿sí? La glándula mamaria, ahí están los conductos, y este es el pezón, que cuando el bebé succiona se estira para que en cada succión pueda sacarlo el más provecho de leche, ¿sí? Por dentro lo que ocurre en la glándula mamaria es que se va a hipertrofiar, va a haber un aumento también del tejido graso, ¿sí?
por eso se vuelven más turgentes, cambian su consistencia, ¿sí? Se vuelven más péndulas, ¿sí? No van a estar paradas. El pezón se vuelve más eréctil, va a estar más estimulado, aparecen unos tubérculos que a veces las mujeres antes de estar embarazada, ya los tubérculos son más notorios, ¿sí? Que son como unos bultitos, ¿sí? No, como para que se den una idea. Unos bultitos que aparecen, que en algunas está más visible y otras en el embarazo se vuelve más notorio y preguntan si es algo normal, ¿sí? Tubérculos de Montgomery se llama, que tiene una función y es hermosa su función, ¿sí? Van a lubricarse, ¿sí? Van a generar lubricación a toda la zona del pezón y además, una vez que nace el bebé, si nosotros los dejamos en forma espontánea que repte, es como manda señales esa secreción que libera, porque tiene un olor característico al líquido amniótico, ¿sí? Se parece mucho al líquido amniótico. Entonces el bebé va a buscarlo y si nosotros lo dejamos que de forma espontánea se encuentre con la teta, va a encontrarse perfectamente por esta secreción, ¿sí? Hay que tener en cuenta que una de las de lo que surge también con el pecho es la salida del calostro, ese líquido o ese fluido transparente, en algunos casos es algo amarillento, ¿sí? Que algunas mamás lo empiezan a secretar mucho antes de que finalice el embarazo y otras recién empiezan a secretarlo en el momento que nace el bebé, ¿sí? También tiene que ver con la estimulación. No me voy a meter en el caso de pezones invertidos y demás, porque eso lo hablamos en el encuentro de lactancia, ¿sí? Pero lo que voy a dejar acá importante es que si las mamás no cuentan con los pezones súper desarrollados, ¿sí? O bien estimulados, como en el caso de mi maqueta, y tienen los pezones invertidos o no están tan desarrollados, no hay una preparación previa, ¿sí? No tienen que comprarse nada para preparar el pezón. El pezón se prepara justo antes del encuentro con este bebé, ¿sí? Podemos estimularlo de a poco, pero nada va a generar un desarrollo excesivo, ¿sí? ¿Está bien? Otra cosa que van a notar en los pechos es la vascularización, que crece muchísimo, ¿sí? Se va a formar como una red, ¿sí? Parecen como una red, que son todas las venas que va a estar como más irrigada, más vascularizada, más turgente. También puede generar como aumentos de temperatura, ¿sí? Pero es todo por estos cambios que van surgiendo. Bien, creo que de la mama no me olvido más nada. Con respecto, vuelvo a la boca, con respecto a la boca, ¿sí? A las encías. Algunas mamás notan que cuando se cepillan los dientes el sangrado es mayor. Bueno, esto también ocurre por disminución de la vitamina C, que también pasa en el embarazo, sus encías van a sangrar mucho más. Es importante que vayan al control odontológico para saber si tienen alguna carie, algún tipo de infección que se pueda solucionar durante el embarazo o saber que existe para el momento de que cuando estén internadas, si hay un aumento en los laboratorios de los glóbulos blancos, sabemos que pueden venir por este lado, ¿sí? Pero es buenísimo que su control odontológico lo hagan también. Siempre el embarazo es un buen momento para tomar contacto con cualquier tipo de interconsulta, ¿sí? Con nutrición, con odontología, con todo, con ginecología principalmente, ¿sí? Hay mamás que nunca en su vida se hicieron un PAP o una colpo, ¿sí? Bueno, siempre el embarazo es el momento ideal para poder hacer este tipo de interconsultas. Bien, eso por un lado. Con respecto, también van a ver un cambio, eso es muy notorio, en el cuerpo de la mamá, ¿sí? Van a notar que la columna se empieza a modificar, su postura se empieza a modificar, ¿sí? Y esto es algo que le proporciona el cuerpo, que sabe a lo que se va a preparar. Entonces, a medida que el útero va creciendo, piensen que el útero se va hacia arriba y hacia anterior.
Por lo tanto, el centro de gravedad cambia, ¿sí? Si yo tengo algo que me pesa mucho y se dirige hacia anterior y hacia adelante, me voy a ir para adelante. Entonces, mi cuerpo, mi columna, para compensar este cambio, genera una curvatura mayor a nivel de nuestra columna, ¿sí? A nivel lumbar, se curva, ¿sí? Para compensar este aumento anterior y hacia arriba, ¿sí? Entonces van a ver la famosa marcha de pato que va caminando así la mamá, ¿sí? Es por este motivo. Es más, algunas caminan con los pies bien separados hacia afuera, ¿sí? Esto tiene que ver por este cambio en el centro de gravedad que surge por este aumento de tamaño que se da hacia anterior y hacia arriba, ¿sí? Y lo compensa con la curvatura de la espalda. Los vellos también a nivel del abdomen van a continuar creciendo, van a ver la línea infraumbilical, ¿sí? Y la línea alba que se conoce, va a estar bien pigmentada y también va a llenarse de vellos toda esta zona, ¿sí? Tiene que ver con lo mismo, con la vascularización que aumenta. También hay una distensión de los músculos del abdomen, ¿sí? Hay un aumento del contenido graso. Todo esto hace a que ayude al aumento del peso de la mamá, ¿sí? Cuando ustedes van a los controles, también es algo importante que hagan el seguimiento de su aumento de peso. Más allá de que el aumento que genera el crecimiento muscular y glandular de las mamas, el útero que crece, el bebé que también crece de tamaño, la placenta que es un órgano nuevo que no estaba antes y que no conformaba nuestro peso habitual, todo esto, la retención de líquido, todo esto hace el aumento normal y progresivo que tenga la mamá. A su vez está acompañado de una nutrición correcta que tiene que tener, ¿sí? Otros cambios, los famosos calambres que le surgen a la mamá, ¿sí? Hay una retención, ¿sí? En la circulación venosa está mucho más enlentecida, ¿sí? Y por lo general van a ver que tanto edemas como calambres es lo que les va a surgir en los miembros inferiores, ¿sí? Otra cosa antes que me olvide, los edemas se producen a nivel general, ¿sí? Hay mamás que se ven con las manos hinchadas, ¿sí? Y te preguntan que no es algo habitual que les pasaba, y más aún al término del embarazo. Es por esto, ¿sí? Los edemas es a nivel general del organismo. No tiene que solo llamarles la atención que sea en los miembros inferiores. Lo mismo, es por la retención de líquido, es por el enlentecimiento de la circulación sanguínea, ¿sí? Todo esto es producto del embarazo. Van a también encontrar en situaciones con dificultad para respirar. Piensen en lo que les dije en el cambio de actitud de la marcha. Dije que el útero aumentaba hacia arriba, ¿sí? Por lo tanto, todos los órganos que tenemos en nuestra cavidad abdominal y torácica van a elevarse y van a cambiar su posición, ¿sí? Y el diafragma, que es lo que separa la parte abdominal de la parte torácica, también se encuentra modificado, ¿sí? Yo acá tengo una foto donde justamente les muestro estos cambios, ¿sí? Todos los órganos que tenemos en la parte ginecológica, es decir, sin estar embarazadas, miren cómo se terminan modificando ya con un embarazo súper avanzado, ¿sí? Miren dónde quedan los intestinos, bien por detrás, ¿sí? Por lo tanto, todo está modificado, todo está rotado, ¿sí? Y al estar también aumentado el lugar donde nosotros respiramos, nuestra capacidad de respiración se acorta, ¿sí? Yo tengo un útero que me está apretando el diafragma, más aún si me acuesto boca arriba, ¿sí? La capacidad de respiración van a surgir las pseudoapneas del embarazo, ¿sí? La poca capacidad que yo tengo para respirar de forma bien profunda, ¿sí? Si yo quiero hacer una inspiración bien profunda, es bastante complicado, ¿sí? Entonces se generan estas apneas, ¿sí? Que son propias del embarazo.
Bueno, también lo que surge muchas veces es algo muy común, es las mamás que tengan presión baja, ¿sí? Presión baja y embarazo está perfecto que ocurra, ¿sí? Distinto sería si tienen presión alta, ¿sí? Eso ya es otro tema que no vamos a hablar ahora. Bueno, creo que dije la mayoría de las consultas que siempre tenemos y las modificaciones más generales que le surgen a las mamás, ¿sí? Si yo ahora llego a leer alguna que me lleguen a consultar, se los puedo decir, ¿sí? Otra cosa que me acaba de ocurrir, las estrías, muy importante, las famosas y malditas estrías. ¿Dónde van a surgir? Donde hay mayor distensión de los tegumentos, donde es abdomen, muslos, caderas, glúteos, ¿sí? Mamas, ¿sí? ¿Qué son las estrías? Es la destrucción, la separación de la dermis, de la piel, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una separación, una ruptura de las fibras de colágeno. Por lo tanto, va a depender si esa ruptura, ¿sí?, es antigua o es reciente. ¿Y cómo se van a dar cuenta? Por la coloración. Si es antigua, van a ver que sus estrías se vuelven más blancas, pero durante el embarazo se vuelven más pronunciadas aún. Y si son recientes o propias del embarazo, van a ver que son más rosáceas, ¿sí? Y hasta si nosotros tocamos su superficie, tiene como más relieve en estas recientes. Sinceridad absoluta, lo que se recomienda es una buena hidratación, ¿sí?, constante, tanto de agua como hidratar la piel con cremas, ¿sí? Cremas vitamina A, vitamina E, la marca que cada una pueda. Pero la realidad es que va a depender de cada piel, de cada mamá, ¿sí? Cómo luego del embarazo, luego de que esa dermis vuelva a su estado normal por esta distensión que hubo, quede o no quede, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a depender de cada piel, de cada cuerpo, de cada organismo, cómo después desarrolle o evolucione esa estría, ¿está bien? Nadie les puede asegurar que una estría con crema de vitamina A de la marca Pirula va a mejorar luego del embarazo, ¿sí? Quien les diga eso le está mintiendo, ¿está bien? Algo que me acordé también, los vómitos, ¿sí? Que hay muchas mamás que dicen vomito todo el tiempo. Bueno, hay una diferencia entre vomitar todo el embarazo, que es una patología que se llama hiperemesis, ¿sí? Y otra cosa es los vómitos propios que ocurren en el primer trimestre. Por lo general, los que son propios del embarazo van a ser finales de la cuarta semana hasta la semana 18 aproximadamente, ¿sí? La mamá, ahí hablamos, estaba leyendo un comentario. La mamá por lo general va a tener los cambios de las hormonas que hay hay un juego de hormonas tan espectacular dentro del organismo de la mamá que hasta que todo eso se reacomode pasan estas náuseas, vómitos, ¿sí? Si luego de esas semanas que yo les comenté siguen, se vuelven más intensas, ya es algo más frecuente periódicamente, tienen que consultar a la guardia, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, se tienen que tratar de otra manera, ¿está bien? Pero las náuseas y los vómitos son propios de estos cambios hormonales. Otra cosa que me acordé, hay muchas mamás que tienen constipación, ¿sí? Perdón. La constipación es algo propio de una hormona que se llama la progesterona, hormona progesterona. Lo que va a hacer es un enlentecimiento, ¿sí?, de las fimbrias intestinales, de ir corriendo el alimento, ¿sí?, que ya está todo procesado, lo tiene que ir corriendo y esto se vuelve mucho más lento, ¿sí? A eso sumen la nutrición que cada una lleve, ¿sí? Las calorías y las harinas, lo que consuman, ¿sí? Por eso, hay mamás que tienen más constipación y a su vez,
si el útero ya está muy aumentado de tamaño porque están al finales del embarazo, pueden generar esta presión en las venas que circundan a nuestro aparato genital exterior y pueden generar las famosas hemorroides exteriorizadas, ¿sí? Hemorroides tenemos todos, pero se pueden exteriorizar por la constipación y el aumento de la presión de este útero grávido sobre las venas localizadas, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, constipación vamos a tener, pero lo ideal es mejorar nuestra nutrición, ir cambiando la nutrición de la manera más paulatinamente, comer en porciones reducidas, hacer todas las comidas con sus colaciones, es decir, no privarse, nadie le está diciendo que se priven, pero comer más nutricionalmente y no tanta harina, ¿sí? Bien, dolor de panza baja. A ver, lo ideal es que entiendan que el útero tiene medios de fijación, ¿sí? Los medios de fijación del útero, medios de fijación, como para que ustedes entiendan, son como si están amarrados. Este es el útero, ¿no? Piense que el útero no está suelto, ¿sí? Está fijado de la cara anterior del útero, ¿sí? Con estructuras anatómicas y con músculos, ¿sí? Por detrás igual, por debajo igual, ¿sí? A medida que va creciendo este útero, esas estructuras que lo sostienen se van estirando al igual y en conjunto con él. Por lo tanto, generan dolor, ¿sí? Generan los dolores de ovarios, que nos dicen, mamá, tengo dolor de ovarios, ¿sí? En las semanas 12, ¿sí? En el primer trimestre del embarazo. Es eso, ¿sí? Es que el útero, sus ligamentos y sus medios de fijación se van estirando y por lo tanto generan dolor, ¿sí? No te voy a decir ahora, Alejandra, qué tomar, ¿sí? Pero es algo que lo tenés que consultar, porque si nosotros indicamos algo para tomar, no sería lo correcto, ¿sí? Pero te decimos qué es lo que pasa, ¿sí? Lo ideal es que se lo consultes y que te lo indique quien te sigue el embarazo, ¿sí? No está bueno prescribir o decir qué tomar en estas situaciones. ¿Se entiende a lo que voy? Bien, eso por un lado. ¿Alguna tiene otra consulta? Que se estire bien la panza, consejos para que se estire bien la panza. En realidad, la piel del cuerpo de la mujer es muy inteligente y sabe hasta dónde se tiene que estirar, ¿sí? Si vos me lo referís a las estrías, es lo mismo. Una buena hidratación, tanto a nivel hídrico con agua, como también hidratarse la piel, ¿sí? Con cualquier crema que tenga vitamina A o vitamina E, ¿sí? No sé si me quieren hacer otra pregunta o si me estoy olvidando de algo que siempre ustedes piensen que les surja alguna duda, me avisan, ¿sí? Bien. Bueno, ya vamos 1 hora. No se me fue ninguna, vamos. Bueno, con respecto a los ejercicios, ¿sí? Para ir cerrando este encuentro, que espero que le haya servido. Con respecto a los ejercicios, yo me voy a mover otra vez y les voy a mostrar. Son cortitos, es muy básico, pero la idea es que se lleven una herramienta para que la puedan utilizar más adelante y que cuando lleguen a su trabajo de parto lleguen de la forma más empoderada, que sepan toda la información que necesiten con respecto a su cuerpo, que es lo principal, ¿sí? Importante, yo acá tengo una pelota, ¿sí? Que nosotras hacemos ejercicios para las mamás embarazadas y demás, pero si no lo tienen, no importa, ¿sí? Voy a mostrarle con qué lo pueden hacer en sus casas, ¿sí? Que es con una toalla. Permiso. Van a utilizar una toalla, ¿sí? Yo voy a mover la silla, me voy a mover también. Todo esto lo hacemos por ustedes, ¿eh? Bien. Ahí está. Ahí se ve bien. Bien.
toalla de manos, ¿sí? Chiquita, cortita, la enrollan, ¿sí? Y van a sentarse, me voy para atrás, van a ubicarla en su pelvis, en su suelo pélvico y se van a sentar, ¿sí? Bien. ¿Qué es lo importante de esto? Reconocer, ¿sí? Reconocer el espacio que ustedes tienen para brindar a su bebé, ¿sí? No piensen en la palabra o en la frase típica de no pueden, ¿sí? Reconozcan el espacio que tienen para que ese bebé pueda pasar por su canal genital, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Postura neutra, ¿sí? No generar hacia adelante una postura, ni hacia atrás, ¿sí? Postura neutra, ¿sí? Van a ir generando movimientos todo su tronco hacia adelante, hacia atrás, postura neutra de tronco y movemos cadera, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ir sintiendo? A nuestro famoso pubis, que hoy se lo llevaron recontra renombrado, a los laterales nuestros tubérculos, ¿sí? Ahí van a sentir, ¿sí? A cada lado, si yo me muevo de un lado para el otro, van a sentir estas dos estructuras, ¿sí? Por detrás van a sentir a su coxis, ¿sí? Que también se puede, si yo toco los glúteos, la línea interglútea, si yo sigo esa línea interglútea voy a poder sentir parte de esa estructura dura que es el coxis, ¿sí? Sigo moviendo, ¿está bien? De un lado para el otro, de un lado para el otro. Y si yo después de unos minutos retiro esto, ustedes van a poder sentir y van a ser conscientes del espacio que tienen para brindar, ¿sí? Es súper importante que puedan reconocer ese suelo pélvico. Volvemos a colocarlo. Bien. La idea es que esto lo puedan repetir todos los días, día por día, las veces que ustedes quieran. ¿Sí? Es una herramienta que le damos, pero lo pueden utilizar de forma diaria. ¿Sí? Eso lo manejan ustedes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a activar ese piso pélvico, ¿sí? ¿Cómo se activa? Siendo consciente. Nosotros, para que en palabras simples lo tengan en cuenta, cuando nosotros le decimos que van a generar presión en cada contracción durante el trabajo de parto, ¿dónde van a sentir esa presión? Este ejercicio les va a servir para saber dónde es que se siente esa presión, ¿sí? Posición neutra, y lo que vamos a hacer es contraer nuestros orificios, ¿sí? Uretra, vagina, ano, ¿sí? ¿Cómo contraemos? Ejemplo, me estoy haciendo pis o hago pis y corto el chorro, ¿sí? Otro ejemplo, simple. No quiero que se me escape un gas, hago fuerza, ¿sí? Eso es como para que ustedes tomen noción y conciencia de dónde está nuestro suelo pélvico. Vamos a apretar e inspiramos, ¿sí? Y soltamos. Mantenemos lo que más puedan. 5 segundos, 10 segundos. Si ustedes lo van haciendo en forma regular, van a ver que esa contracción que ustedes generan va a ir avanzando y su proyección va a ser mucho más larga, ¿sí? Inspiran. 1, 2, 3, 4, 5 y relajan, ¿sí? De esa forma, nuevamente, repito, van a ser conscientes de dónde van a sentir esa presión en ese trabajo de parto y en cada pujo, ¿sí? Es cada pujo espontáneo que generen, ¿está bien? Nuevamente saco esto. Bien. Es real lo que se siente, ¿sí? Es real cuando sacamos ese elemento, sacamos la toalla, se siente mucho más la capacidad que tenemos para permitir el paso a nuestro bebé, ¿sí? Y ahí se van a dar cuenta de que la palabra yo no puedo la van a empezar a dejar de lado, ¿sí?
Eh, ese es uno de los ejercicios. Con la pelota sería lo mismo, ¿sí? Con la pelota sería exactamente lo mismo. De un lado, la pelota lo que permite es más movilidad y más libertad pélvica, ¿sí? Podemos hacer hacia anterior, hacia posterior, ¿sí? Eso es lo que nos permite, pero no quiere decir que se tengan que comprar una pelota. ¿Está bien? Otra de las cosas sin pelota es hacer cuclillas, ¿sí? Todas estas son herramientas que van a permitirles que lleguen al trabajo de parto de mejor manera. Cuclillas, separamos bien las piernas, no me veo justo ahí, pero es para que ustedes entiendan. Y mantenemos, podemos poner o una silla, ¿sí? O una pelota, lo que ustedes quieran, y hacemos vaivén, ¿sí? Hacia anterior, hacia posterior, con la panza podemos estirarnos hacia adelante y relajar la espalda, ¿sí? Y volvemos, ¿sí? Eso lo repetimos, es más, nos va a generar libertad para el momento del trabajo de parto cuando nosotras les ofrecemos que se paren, que caminen, ¿sí? Les va a permitir ir fortaleciendo y haciendo consciente de todas las partes que pueden utilizar para generar más movilidad y menos dolor. Sepan que todo esto ayuda para tener menos dolor al momento de transcurrir el trabajo de parto, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado. Ofrecí mi mayor espacio y que bueno, cualquier duda que tengan, así no se hace tan larga la charla, que nos escriban por privado, que nosotras siempre respondemos, ¿sí? Si no es una o es otra, respondemos. También recuerden que tenemos el Instagram. Si tienen alguna consulta, quédate en casa mamá, ahí también respondemos dudas. ¿Está bien? Bueno, les mando un beso grande y acuérdense que el próximo viernes estaría siendo el tercer encuentro, ¿sí? Saludos.